curso de psicología educativa. En esta ocasión, bueno, voy a compartir pantalla para poder, en este caso, observar el material que hoy tenemos preparado. ¿Se logra observar? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿verdad? Ya, ok, Sheila, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la motivación y el aprendizaje. Algo que muchas veces en la psicología educativa, así como la clase pasada, vi un mensaje que decía, acerca de si hay otra forma de condicionar u otra forma de no hacer premios, recompensas con los niños y todo eso, para que ellos puedan obtener un aprendizaje, ¿no? Entonces, sí hay muchas formas de cómo se pueden desarrollar, pero hoy lo vamos a conocer. A partir de los ejemplos que ustedes han traído, creo que hay varios que estamos llevándolo de manera progresiva a estas clases, y la clase pasada mencioné que ustedes puedan traer de repente o comentarnos algún tipo de motivación para el aprendizaje de los pequeños, cómo poder motivar a los estudiantes a querer aprender o querer, en este caso, leer un libro tal vez, o querer hacer la suma o la resta o algo por el estilo. ¿Hay algunos de ustedes que desea participar? Los escucho, levanten la mano. Eso fue como una actividad de la clase pasada. Vamos, ¿ya? Brígida Canales, cuéntanos una manera de motivar dentro de tus clases o bueno, si eres docente de repente con tu experiencia, nos comentas. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Recién estoy en la tercera clase, bueno, recién estoy ingresando a la clase hoy, me perdí 2 clases por temas de trabajo, disculpe, pero sí, más o menos tengo conocimiento, ¿no? Del tema, bueno, cómo nosotros podríamos a los niños, hacer para que ellos, hagan sus quehaceres, más o menos es así. Claro, ¿Cómo acerca de sus simularlo? actividades académicas, sus actividades ya sea, no sé, domésticas, pero en esta ocasión, cuando hablamos de la psicología educativa, nos vamos a fijar netamente en la motivación y el aprendizaje. ¿Cómo tú motivas si tienes hijos o cómo motivas tú si eres docente o en este caso a tus sobrinos, ¿no? ¿Cómo los motivas para poder generar su aprendizaje? ¿Qué estrategias utilizas? Por ejemplo, si van a hacer para leer un libro, o para que el niño, o mi sobrino, por ejemplo, para que quiera leer, le compramos, a mi sobrino le encantan los dinosaurios, entonces le compramos un libro de dinosaurios, así él, como tiene 5 años, ¿no? 6 años ya, 5 para 6, para que ya esté aprendiendo a leer las letras y todo eso, para que le guste. Entonces le compramos el libro, entonces él está como incentivado a querer leer, Ya, ¿no? pero Porque algo que a él le guste. ya, exacto, está perfecto. Eso podría ser como algo reflejado al contenido que pueda tener el libro para motivarlos. Pero ¿qué Claro. pasaría si tu sobrino no, en este caso, no es un libro de dinosaurios y le aburra el libro, por ejemplo? ¿Qué estrategia Ujú. utilizarías para que él pueda leerlo? Bueno, si no es de dinosaurio, le diría, bueno, vamos a hacer y no sé, por ahí te llevo al parque o hago algo que le guste. Mira, si hacemos esto de acá, ya sé, no sé, le guste un helado, qué sé yo, si te compro un helado, si es que, Que ¿cómo tienes se ganas de llama? leer y te ganas tu helado. Claro, vamos a avanzar una página y te llevo al parque, digámoslo así. O sea, es una con otra. Es muy posible que te quedes sin dinero por comprar todos los días Todos helado. los días el helado. Claro, exacto. Claro, Debes tener un claro. presupuesto abismal para poder seguir Sí, para recompensando. todos los... Ok, No, pero o en ese sea, espíritu. una incentivación así de a poco para que el niño, no sé, le agarre el gusto, qué sé yo, o hacerle algo que, de alguna manera, algo que le guste también, una lectura que le guste, así como que yo lo lea y le voy diciendo, uy, mira, que esto decía acá, sí, o ponte los 3 chanchitos, o el lobo feroz, entonces con las imágenes él como que, como no sabe leer, entonces ¿no? Querer intentar o qué sé yo.
Ya, perfecto, Brígida. Ujú. Muchas gracias por compartirnos tu Gracias, experiencia profesor. dentro de esto. Muy bien. Levanten la Ujú. mano a alguien más que desea participar, así como Brígida. Estos tipos de casos o estos tipos de experiencias nos generan mucho aprendizaje. Y como habíamos iniciado en nuestro curso, habíamos hablado acerca de la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, ahí nos damos cuenta que quizás sí estamos utilizando bien o no las estrategias que tenemos. María Castro comenta. En caso de un familiar que se sienta motivado a continuar sus estudios académicos y avance a través de elogios, pero el padre se molesta porque es un niño y según él los varones no deben estar reforzándose, ¿cómo puede abordarse el niño a que continúe o no desmejore su rendimiento? Miren, en este caso los estilos de crianza son indispensables dentro del aprendizaje de los pequeños y esta también va a generar un tipo de motivación de acuerdo a esta. Para no bajar su rendimiento académico, podemos tener una alianza con los docentes para poder generar un aprendizaje significativo. Como el curso se refleja la psicología educativa, nosotros como psicólogos educativos, o bueno, en esta ocasión, siempre van a escuchar en mi boca la comunidad educativa porque es parte de este desarrollo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la comunidad educativa, lo primordial es poder ver las estrategias que los docentes tienen para motivar el aprendizaje y cuando vuelvan a casa tengan esos aprendizajes como tal. El utilizar elogios está muy bien, sin embargo, en esta ocasión, muchas veces los elogios, así como Brígida contaba, ¿no? De repente el presupuesto de comprarle todos los helados. Debemos saber cuándo, dónde y por qué poder utilizar las estrategias para que el niño no se sienta tan condicionado dentro de la realidad, nos afecte a nosotros en el condicionamiento o que nosotros terminemos siendo los empleados dentro de este condicionamiento. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Por ejemplo, una mamá y después te doy el pase, Frank, ¿ok? Quiero contar esta experiencia. Una mamá, en este caso, llegó al consultorio y decía, pues, ¿no? Que su hijita no quería comer y todo, y el papá estaba muy molesto en la consulta. Y el papá decía, ¿no? Que su mamá mucho le mima, mucho le consiente y todo eso. Entonces, la niña estaba a tercer grado de primaria, ya, tercer grado de primaria. Entonces, la mamá, para que coma, se demoraba 2 horas de darle de comer al niño, a la niña. Y pues siempre le cantaba una canción o le hacía el avioncito, por ejemplo, para que coma. Y hay veces le contaba una historia, mira, este es el señor huevo, al señor huevo debemos comerlo y todo eso, ¿no? Entonces, la mamá me contaba tan alegre y entusiasta todas esas descripciones sobre cómo le daba de comer a su niño. Pero la niña tenía un bajo rendimiento académico. ¿Por qué? Porque sus horarios de clases eran en las mañanas. Entonces, imagínense, si 7 de la mañana u 8 de la mañana tiene que ir a la institución y se demoraba en comer 2 horas, tenía que levantarse 6, 5 de la mañana para poder darle el alimento, ¿no? Entonces, estamos perjudicando un poco al hecho de poder nosotros, en vez de mejorar el comportamiento, en vez de, en este caso, incrementar una conducta positiva en el niño, tal vez estamos afectando alguna parte también importante dentro de su crecimiento. Así que todos nosotros tenemos que dormir bien, alimentarnos bien y tomar agua bien. Así que de esa manera podemos llevar de repente un aprendizaje un poco más significativo cuando todo nuestro organismo esté de acuerdo a ello. Pero ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque muchas veces nosotros, entre comillas, creemos que estamos utilizando estrategias necesarias para poder motivarlos, ¿no? Pero sin embargo, hay que ver cuáles son esas ventajas y desventajas dentro de esta realidad. Te escuchamos, Frank, ya que levantaste la mano. Frank Julio Poma Espinosa. Te escuchamos. Buenas tardes Cuéntanos con tu todos, experiencia. buenas tardes, profesor. Creo que no es muy enfocado a una estrategia, pero creo que tiene algo que ver. Por decir, en mi caso, yo tengo muchos sobrinos, al mayorcito o digamos al que yo creo que tiene indicadores de liderazgo, porque es el que como que más inquieto, motiva a los demás a hacer travesuras. Entonces a él yo le doy un rol, ¿no? O delego con él, de que avise quién se porta mal, como que le doy ese cargo, por decirlo, y pues como los demás obedecen, ya que él tiene como que, digamos, la capacidad de liderar, entonces ya se mantiene un orden. Entonces yo quería compartir esto con ustedes, a ver si estoy haciendo bien o bueno, quizás añadir algo más a eso. Gracias. En este caso, por ejemplo, te consulto, Frank. Tu sobrinito no te ha dicho, ¿por qué siempre tengo que ser yo el que ponga orden, por ejemplo? Te Bueno, lo ha no, dicho. no me ha dicho todavía hasta ahora, pero
O de repente te ha dicho, así como los policías o brigadieres dentro de las instituciones educativas, ¿no? Porque siempre yo tengo que anotar, porque siempre yo tengo que ver las situaciones malas, ¿no? No sé si te ha hecho algún reclamo similar o parecido al que tiene mucha carga, él siendo el pequeño, ¿no? Dentro del grupo, tal vez. Disculpen la bulla. No, es mayormente cuando, digamos, tiene que ir a comprar o algo así, pero en temas así, conjunto de aprendizaje o algún Ya. juego, no, no se queja. No se queja, no hay No, ningún problema. yo creo que no. Hasta ahora no. ¿Crees que no? Es que Es bueno preguntarle. ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay algo que de repente no consideras que nosotros podemos ayudarte? O sea, básicas preguntas donde el niño pueda describir un poco su situación actual. ¿Ok? Eso es importante. Ya, sí, lo voy a tener en cuenta entonces. Sí, está bien. Porque ustedes saben, bueno, si trabajamos con niños o adolescentes, la motivación siempre va a tener que ser variante dentro de muchas formas. ¿Por qué? Porque debemos captar su atención. Así como la teoría de Gagné, que habíamos visto en la clase pasada, hablaba acerca de que la primera fase del aprendizaje es a partir de captar su atención para poder, en este caso, generar el aprendizaje y finalmente hacer una retroalimentación o reevaluación de esas características. Por lo tanto, en los niños, sí, a mí me ha pasado también con mi pequeña, que ella es, por ejemplo, delegada de su salón. Y un día dijo, estoy hastiada de ser delegada del salón, no me gusta y todo. Y lo mismo pasaban con los brigadieres o policías dentro de las instituciones educativas donde he estado. Y particularmente, muchas veces un cordón, una responsabilidad, puede sonar algo apremiante en el momento, pero cuando se vuelve rutinario con conductas que puedan incrementar algún tema de incomodidad en los pequeños, el aprendizaje se vuelve como una carga u obligación en vez de generar un aprendizaje dentro del almacenamiento de episodios significativos dentro de su vida, ¿no? Así como contaba, por ejemplo, Brígida, que decía que leer los cuentos, por ejemplo, de dinosaurios, ¿no? Algo que le gusta, pero ¿qué pasaría si es algo que no le gusta, pero tiene que leerlo, ¿no? Entonces, esas cuestiones hoy vamos a verlo a partir del tema de motivación y aprendizaje. Voy a leer el comentario de Vladimir Flores, dice, en mi caso yo los incentivo a mis estudiantes, como yo enseño música, muy bien, le digo que si sale bien el tema que estamos estudiando, tocamos la canción que ellos quieran de cualquier género, ya, muy bien, y los dejo comprar al kiosco más temprano, 10 minutos antes que los demás salones, y pueden escuchar la música que ellos deseen. En el caso del nivel secundario, en el caso del nivel secundario, y enseñarles estos ritmos que ellos desean, siempre y cuando mantengan las normas de convivencia democrática en la clase de música. Exacto, exacto, sí. Es una buena manera de poder generar motivación dentro de los pequeños, pero bueno, por mi parte, desde la opinión del tema de motivación y aprendizaje, lo estás haciendo muy bien, porque eso garantiza que puedan tener logros, ¿no? Y más aún cuando tú trabajas de manera conjunta. Recuerden, muchas veces el poder premiar, el poder dar algo solamente a un estudiante, puede sonar desde un bienestar individual y algo muy imparcial dentro de la ejecución del aprendizaje. Cuanto mejor sea el trabajo colaborativo y en conjunto, garantiza que el aprendizaje sea mejor. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar resolución de conflictos, liderazgo, vamos a encontrar trabajo en equipo, comunicación asertiva y muchas cosas más. Y lo que hoy en día nosotros dentro del aprendizaje queremos y hasta las empresas actualmente buscan, no solamente es una persona que tenga un buen currículo o una persona que tenga el título mayor de ser doctor o magíster o que tenga esta capacidad, ¿no? De estudios, un nivel intelectual bastante alto, sino que es trabajar con personas relacionadas a las habilidades blandas. Y dentro del aprendizaje con la motivación, nosotros debemos enfocarnos a las habilidades blandas que los niños o adolescentes puedan tener en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estas habilidades blandas van a hacer que sepan cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer, ¿no? Si un compañero se cae, ¿qué debo hacer en ese momento? Cuando desarrollamos habilidades blandas, sé que vamos a necesitar primeros auxilios, sé que esto voy a tener que hacer o sé que voy a tener que avisar a mi profesora que mi compañero se ha caído, ¿no? Entonces, hay muchos niños que hoy en día no tienen estas habilidades blandas y es posible que sean niños muy retraídos, niños que no quieran hacer las evaluaciones, niños que no quieran leer
la tarea o no desear hacer la tarea, que es lo común dentro de las instituciones educativas, los problemas de los estudiantes, ¿no? Sobre los trabajos que tienen, no presentan su trabajo a tiempo, no hacen a tiempo las cosas y demás. Entonces, hoy vamos a aprender acerca de ello. Por ejemplo, acá les he puesto un ejemplo, ¿no? Unas imágenes que dice, ¿cómo me fue? ¿Tomé la decisión correcta? Si la respuesta es sí, buen trabajo. Si la respuesta es no, ¿por qué? Elegí la solución incorrecta, elegí la solución correcta, pero no la apliqué bien. Miren, cómo es el proceso de evaluación consigo mismo. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? A través de la motivación. ¿Por qué? Porque el factor que motiva o el factor que está ahí, que inhibe dentro del comportamiento del menor para generar el aprendizaje significativo, va a conllevar a poder hacernos una autoevaluación. Entonces, la siguiente imagen dice, cuando las cosas no salen bien, ojo, ahí, por ejemplo, hace un punto de si es que lo que yo he hecho es correcto o no. Por eso es que hay muchos niños que no saben perder, ¿no? O de repente siempre quieren ganar y cuando pierden empiezan a llorar. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos generado una intervención en cuanto a la motivación que puede llevarles esto. Por ejemplo, cuando las cosas no me salen bien, habla contigo mismo. Di, hice las cosas mal, pero conozco la razón. No cometeré ese error de nuevo. Pensaré con más cuidado en mis decisiones. Nadie es perfecto. Lo haré mejor la próxima vez. Recuerda, cada problema es otra oportunidad de éxito. Y esto de repente va reflejado a los adolescentes más que todo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en las instituciones educativas, siempre desarrollan olimpiadas o intersecciones de deportes, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, yo como psicólogo, siempre envío un mensaje antes de estas olimpiadas, motivando a los padres que feliciten y no increpen a sus niños acerca de las fallas que puedan estar teniendo. Por ejemplo, en salto alto, el niño no pudo, empezó a llorar y hasta el papá lo terminó le había llamado la atención, ¿por qué no ha podido? Si es alto, si tiene las patas largas, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, la motivación inicia a disminuir. Y dentro de la motivación que nosotros podemos tener, se diferencian dos cosas muy importantes. El hecho de querer aprender, pero el hecho también de poder asumir errores dentro de la realidad en la que estamos. Entonces, particularmente, qué es la motivación? Quiero que levanten la mano, por favor, aquellos que desean participar. No se peleen. Hoy en día veo que ustedes se pelean dentro de la clase por levantar la mano y participar. Por favor, vamos, los escucho. ¿Qué es la motivación para ustedes? Levantamos la mano. Cri, 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 cri. ¿No hay motivación para hacerlo? ¿O sí hay motivación? Samantha Vargas, te escucho. Buenas tardes, maestro. Para mí la motivación en un niño sería aquello que le causa curiosidad por saber algo o entender algo más a lo que en ese momento le está pasando o está ocurriendo, para poder llegar a hacer algo. O sea, supongamos, el niño quiere andar en bicicleta, sabe para qué es una bicicleta, sabe cómo se ocupa una bicicleta, pero él no puede. Si él no lo llega a hacer, no llega a agarrar la bicicleta como tal y aprender a ocuparla, a pararse en ella y a pedalear, el niño no va a aprender. Esta sería la motivación para poder llevar a un aprendizaje para el niño. Ya, muy bien, muy buena opinión dentro del hecho de la motivación. A ver, vamos con Carla, por favor. Buenas tardes, Luisa y compañeros. Bueno, para mí la motivación sería darle ánimos a un niño, ¿no? Decirle que sí puede y a pesar de que tal vez se estancó o algo, decirle que lo va a lograr y ayudarle a lograr el objetivo que el niño tenga en mente. Ya, Gracias. ok, muy bien. El hecho de la motivación que podamos tener, ¿no? Así que, a ver, vamos a buscar, vamos a ver entonces algunas preguntas relacionadas a esto. Por ejemplo, ¿qué decisiones toma la gente en relación con su comportamiento? ¿Por qué algunos estudiantes, por ejemplo, se concentran en la tarea para la casa mientras otros ven la televisión? ¿Qué es lo que creen ustedes que influye dentro de este comportamiento? Los escucho.
Levanten la mano. En la primera pregunta nada más. ¿Qué decisiones toma la gente en relación con su comportamiento? ¿Por qué algunos estudiantes, por ejemplo, se concentran en su tarea para la casa mientras otros ven la televisión? ¿De qué depende ahí, por ejemplo? Vamos, María Castro, te escucho. En este caso, formaría parte de la motivación, de las creencias, de lo que inculquen desde las familias, desde el seno del hogar, desde los propósitos que tenga esta persona como estudiante hacia lo que desea alcanzar. Muy bien, María Castro, exacto. Todo está en relación de el círculo en el cual también el estudiante aprende, ¿no? A ver, Vladimir dice, a ver. Ya, muy bien, María Castro, también acá leí tu mensaje recién. A ver, Vladimir, la motivación es un conjunto de procesos psicológicos que impulsan a una persona a actuar, perseguir metas y lograr objetivos. Es la fuerza que nos impulsa a hacer algo, a esforzarnos y a persistir en la búsqueda de algo que consideramos importante o valioso. Claro, exacto, que consideramos importante o valioso. Pero en esta ocasión, dentro del aprendizaje, todo tiene que ser importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir ya sea dentro de a corto plazo, mediano plazo o largo plazo, pero todo tiene que ser significativo dentro del aprendizaje. Dice, ¿cuánto tiempo se necesita para empezar? Porque algunos alumnos inician su tarea de inmediato, mientras que otros la posponen. ¿Qué opinan acerca de esta pregunta, por ejemplo? Son muchas cosas que hablan acerca de la motivación, ¿verdad? A ver, levantando la mano, ¿cuánto tiempo se necesita para empezar? Porque algunos alumnos inician su tarea de inmediato, mientras que otros lo posponen. Samantha Vargas, te escuchamos. Es en base a lo que es el estímulo que él tiene en su conducta, porque una cosa sería la conducta que el niño tiene ahora sí para su comportamiento, que es que también es una reacción de un estímulo que el niño está hacia un estímulo que le está creando. En este caso sería hacia realizar sus actividades. Ya, muy bien, exacto. Ahorita les voy a dar el dato de por qué hacemos ese tipo de preguntas. Brígida, te escucho. Hola, profesor, otra vez yo para intervenir. Sí, yo creo también que todo es acerca de la familia, ¿no? Porque el niño, por ejemplo, si viene del colegio, pero los papás o está la mamá o está alguien que le diga, mira, tienes que hacer tus tareas, que después después de tus tareas puedes ir a jugar fútbol o o sea, una motivación para el niño. Entonces el niño ya sabe que tiene que hacer llega del colegio, ¿no? Bueno, almuerzo, qué sé yo, y se pone a hacer las tareas. Porque creo que también cuando hay la familia, está el papá o la mamá o alguien, es importante también eso, ¿no? Cuando son niños, digamos, porque estamos hablando de niños. Es muy importante eso, el núcleo familiar con quien el niño vive, ¿no? Porque yo cuento el caso, por ejemplo, yo cuando mi hijo era pequeño, yo tengo un hijo ya de 15 años, pero cuando él tenía 5 años, él venía del colegio, ya sabía, se cambiaba, almorzaba y ya sabía que tenía que hacer sus tareas a tal hora, porque después le gustaba ir a la casa del amiguito, o jugar fútbol pero si se demoraba, sabía que no iba a poder ir a jugar o no iba a salir a jugar. Entonces era una motivación el salir, el querer estar con los amiguitos, una motivación el hacer sus tareas, digamos, a tiempo, ¿no? A la hora acordada, digámoslo así. Ya. Pero Brígida, te consulto, ya que nos pones muchos casos importantes y de eso vamos a aprender. Por ejemplo, tu pequeño lo hacía en el tiempo exacto, pero lo hacía bien, o lo hacía en el tiempo exacto, pero lo hacía apurado y solamente por ir a querer jugar, por ejemplo.
Él lo hacía bien, pero yo siempre, como estaba con él, yo lo supervisaba a ver si estaba o no estaba, ¿no?, correctamente. Si no, o si no sabía, yo ahí intervenía y yo le enseñaba. Pero si él sabía, lo hacía rápido. Por ejemplo, si estaba en segundo grado, tercer grado y le dejaban las sumas o la resta, lo hacía bien. Ujú. Lo hacía bien porque ya, por eso le digo, es cuestión también de la familia, de los padres, ¿no? Yo me dedicaba a él, entonces él como que se concentraba. Y yo me acuerdo que una vez su amiguito vino a hacer la tarea con él, pero era diferente porque el niño era más distraído, porque se separaba, se iba, y agarraba la pelota, o sea, muy distraído. Cosa que mi hijo no era así, o sea, era como que era diferente, ¿no? Entonces, ese. Claro, Brígida, no hay problema. Muchas gracias por compartirnos tus experiencias. Ujú. Claro, dentro de el entorno que pueda estar rodeando a las personas, a nosotros como adultos también, va a generar sí o sí un aprendizaje significativo de la manera como nosotros quizás quisiéramos intervenir o relacionarnos con nuestro medio. Entonces, acá, por ejemplo, la pregunta hace hincapié, ¿no? ¿Por qué algunos inician más rápido o inician de inmediato y otros todavía lo posponen, como que mañana lo voy a hacer, ¿no? Pero llega mañana y no terminan la tarea. O, profesor, después de recreo vuelvo y lo hago, ¿no? Y el profesor dice, sí, ya está bien, no hay problema. Regresa y no termina y al final terminan sancionados. Yo recuerdo que, por ejemplo, no me iba muy bien en la escritura en primer grado y recuerdo muy bien que mi profesor, en vez de motivarme, mi profesora, en vez de motivarme, me hacía como que tener miedo de las cosas que me pasaban. Y ella lo que hacía era arrancar las hojas de cuaderno cuando yo hacía mal. Y casi todo mi cuaderno eran como 3 cuadernos en un día, que la profesora lo rompía, lo rompía, lo rompía, porque no podía. Entonces, también el contexto educativo o los docentes tenemos que tener la manera de cómo sobrellevar o dar a conocer el aprendizaje mediante esta motivación. También me pasó que una vez estaba yendo al kiosco del colegio donde trabajaba y me encuentro con una estudiante en el baño llorando, llorando. Y yo le preguntaba, ¿por qué estás llorando, no? Y me dijo que la profesora había borrado rápido la pizarra y la profesora le dijo, si no copia rápido, su mamá le va a pegar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay formas de que nosotros podemos comunicarnos para poder alentar a los pequeños a poder hacerlo. No siempre es algo material, ni tampoco algo verbal, sino muchas veces es estrategia de cómo manejamos la clase para poder hacerlo o cómo manejamos la situación del aprendizaje, de la lectura, de la comprensión, de la matemática para poder hacerlo. ¿Cuál es la intensidad o el nivel de participación en la actividad elegida? Una vez que se abre la mochila, el estudiante se concentra y se enfoca o deja que pase el tiempo, ¿no? Acá, en el primero nos damos cuenta que la concentración, ¿no? Porque algunos estudiantes, por ejemplo, se concentran en su tarea para la casa mientras otros ven televisión. Vamos, concentración. Segundo, ¿cuánto tiempo se necesita para empezar? Hablamos de duración. Y finalmente, en el tercero, hablamos de intensidad, ¿no? Uno, es concentrarnos con la actividad. Segundo, la duración que nosotros damos o el tiempo que damos para estipular la actividad necesaria. Y tres, la intensidad de la participación, tanto de la concentración como del tiempo para poder generar el aprendizaje. Porque la pregunta dice, ¿el estudiante se concentra y se enfoca o deja que pase el tiempo? ¿No? Entonces, vemos que hay ciertas cosas que nosotros evaluamos, así como también el periodo, la latencia que está dentro de estos términos de intensidad, duración y entre muchos más, el cual refleja la conducta, pero también la emoción dentro de lo que nosotros queremos hacer. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es la causa de que un individuo persista o se rinda? ¿Un estudiante leerá la tarea completa sobre Shakespeare o solo unas cuantas páginas? Justo eso habíamos preguntado al inicio, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos o sentimientos de un individuo mientras participa en la actividad? Eso es lo que nosotros debemos evaluar. Muchas veces los docentes solamente evalúan el contexto de
de que hay un niño que solamente participa y se centra en lo que ese niño participa y nada más. Hay algunos docentes que agrupan a los estudiantes para generar el aprendizaje. Hay algunos que mejor es tratarlos mal a todos para poder generar el aprendizaje. O gritarles o decirles, eres un burro por no saber leer, por ejemplo. A mí me ha tocado eso y hay veces es una vida castrense que se llevan dentro de este aprendizaje. Pero la finalidad es que ellos, entre comillas, utilizan una estrategia para poder enseñar, ¿no? Y querramos o no, dentro de las 4 paredes que sucede en una institución o una aula, muchas veces se queda en la estrategia del docente. Sin embargo, dentro de esta estrategia está poder conocer los pensamientos y sentimientos del individuo mientras participa en la actividad. Justo eso era la pregunta que le hacía a Frank, si no me equivoco el nombre. Sobre cómo se siente. ¿Se sentirá incómodo por la responsabilidad o por la forma como se otorga un poder o autoridad al pequeño para poder, en este caso, demandar aquellas habilidades que conciernen a su aprendizaje o a su participación en esta actividad o no? ¿Se sentirá incómodo o hay algo que nosotros, por ejemplo, yo siempre les digo a los padres de familia, pregunten a sus pequeños, ¿hay algo que como papá o mamá yo pueda hacer para poder mejorar tu ambiente de confianza o hacerte sentirte más cómodo? Entonces los niños se expresan. Sin embargo, pues hoy en día la comunicación, así como yo lo digo, no suena así como muchas veces tendría que sonar, si no lo decimos de acuerdo a poder gritar o poder llamarles la atención o tratar de desanimarlos sobre el aprendizaje que tenemos. Samantha, levantaste la mano. Sí, maestro. Sí, para dar una opinión en base a eso. Usted dice que es buena precisamente la comunicación y cómo es que algunos profesores llevan sus formas o métodos para dar las clases. Estamos en lo correcto. Nada más que también tenemos que ver que realmente el ambiente que el niño se está desenvolviendo, sus pares que estén a la par. Pueden ser mayores, pueden ser menores, pero que realmente haya una conjunción, que ellos realmente tengan ese contacto o esa buena experiencia, ¿no? Porque si llegamos con un niño y los pares, algunos de los pares no lo aceptan y estas personitas agarran y afectan al niño, que llegan a ocasionarle estilo un bullying, y la maestra, por cuestiones de que dice, son niños, son juegos, empezar a tomarlo como distracciones o como que no pasa nada, también ahí a veces, pues ahí es donde el docente tiene que estar más atento de realmente de que todo esté en buena función, para evitar también que el niño, si el niño no tiene una buena relación en ese aspecto, el niño pierde un interés en seguir estudiando en ese aspecto, o tal vez llega a pedirles al final de que él ya no quiere ir, aunque a él le guste leer, aunque a él le guste hacer ciertas sumas, actividades, todo esto. Y si existe esa relación, a veces suele pasar ese tipo de acciones que pasan aquí. Sería parte de una opinión y comentario. Claro, gracias Samantha por tu participación. Sí, justo, bueno, el hecho de la convivencia escolar, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, yo hace poco renuncié a uno de los trabajos que tenía por una carga laboral más que tenía y por lo tanto tuve que renunciar, ¿no? Y ahora los padres de familia me llaman y me dicen, psicólogo, ¿cómo es posible que no le hayas hecho caso a mi hijo? Mi hijo te ha dicho que le ha fastidiado tal compañero y me ha dicho que no le has dicho nada y tampoco le has llamado la atención al niño y solamente le has dicho ya va a pasar, ¿no? Entonces yo me quedo sorprendido en la llamada y le digo, mamita, ahora ya no estoy laborando en la institución, está otro psicólogo. Y al parecer, bueno, yo también reporté a la directora esta situación, porque muchas veces ahí se dan las validaciones de las emociones que nosotros podemos tener, ¿no? Y hoy en día, créanme que esto de lo que menciona Samantha sobre el bullying y la convivencia o el hecho de las relaciones interpersonales en los pequeños, así también como las personas adultas o los adolescentes, genera también nuestro aprendizaje, porque ahí está, como les menciono,
el hecho también de la teoría anteriormente expuesta, ¿no? La de Vygotsky, la parte sociocultural, el hecho de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno y cómo en la escuela de repente vamos a generar mucho más aprendizaje de la prevista antes de el contacto con el entorno que hemos tenido en nuestra convivencia cotidiana, ¿no? Entonces, esto garantiza pues que muchas veces sí tengan temores de ir y todo ello. Entonces, por ejemplo, acá donde yo estoy, algunos acá son de Colombia, me he dado cuenta que son de Ecuador y demás países, pero acá en Perú, por ejemplo, donde yo estoy, que es la parte selva, comúnmente se está escuchando acerca de los suicidios, ¿no? En adolescentes. Había un adolescente que le raparon toda la cabeza, se burlaron de él y terminó suicidándose. El estudiante estaba en primer año de secundaria. Hubo otra estudiante que al parecer tenía problemas familiares y terminó suicidándose. Y muchas veces esto inicia también porque se acercan al docente y el docente no les da la confianza o en este caso el interés debido a los comentarios que puedan tener o a la necesidad de poder comunicarse a partir del ambiente hostigante que puedan estar teniendo dentro de esta realidad, ¿no? Entonces, en las instituciones educativas vamos a encontrar muchos, pero muchos casos. Y lamentablemente estos casos asustan un poco, lamentablemente, porque, por ejemplo, yo tuve que atender una vez un caso asociado a esto, de cuáles son los sentimientos y pensamientos de un individuo mientras participa en una actividad, ¿no? Dentro de un caso de violencia sexual, se había reportado que un estudiante había sufrido abuso por parte de su papá y todo esto. Y la propia estudiante había mentido en la entrevista sus nombres, sus apellidos y aparte de eso también que su papá era docente de la institución, por ejemplo, pero al final era el personal de limpieza y ella por eso no salía al recreo ni nada por el estilo. Y el día que hicimos la intervención nos dimos cuenta que ella entraba al baño de mujeres y el personal de limpieza también iba ahí adentro y nosotros pensábamos que era porque limpiaba, no nos habíamos percatado de eso y pues ella al final comentó que se había acercado a su tutor a comentarle, pero el tutor no le dio la confianza necesaria, así que no expresó lo que tenía que expresar, ¿no? Entonces, parte de la relación en cuanto a una motivación también está la confianza que pueda tener el docente, ¿no? Y esta confianza, obviamente, tiene que ser totalmente neutral. Tampoco es que va más allá de o que vaya menos de cuando exista un problema o una realidad dentro del propio estudiante. Por lo tanto, vamos a evaluar algunos estudiantes de acuerdo al tipo de motivación que podamos encontrar. Por ejemplo, evaluemos algunos estudiantes. A Gerald sin esperanzas. Pobre Gerald, miren su cara de Gerald, está totalmente preocupado. Sí me sentía yo cuando la profesora arrancaba mis hojas. Dice, como de costumbre, ni siquiera iniciará la tarea. Tan solo dice, no entiendo, o esto es muy difícil. Cuando responde las preguntas de forma correcta es porque adivino y realmente no sabe. Gerald pasa la mayor parte del tiempo mirando el firmamento. Cada vez se atrasa más y más. Claro. Por ejemplo, hay algunos niños que necesitan un acompañamiento o una motivación, muchas veces de palabras. Por ejemplo, en primer grado de primaria, tenía un estudiante que, entre comillas, la profesora le había puesto que tenía TDAH al pobre, pero era un niño que muchas veces necesitaba acompañamiento. Venía de padres separados, la mamá siempre lloraba en su delante, pero la que le criaba dentro de esta formación era la tía de él, la hermana de la mamá. Y por lo tanto todo eso inició pues a afectarlo en el aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces, si ustedes se han dado cuenta, el aprendizaje que puedan tener los menores depende de la motivación, pero también depende de la estimulación que puede existir en casa. Los diagnósticos, por ejemplo, de retraso mental leve, retraso mental moderado, grave, muchas veces no es porque necesariamente hayan tenido algún tema, sobre todo del coeficiente intelectual, ¿no? La incapacidad de poder aprender, sino que faltaba estimulación dentro de casa para poder generarlo. Y cuando hacemos estos tipos de diagnósticos, evaluamos cómo es el círculo de la dinámica familiar para poder ver en cuanto a ello, ¿no? Yo siempre digo a todos los papás que si tú le dices a un niño malcriado o el docente le dice, tú eres un burro, muchas veces dentro de la cognición del pequeño entra este término y muchas veces lo vamos asociando y lo somatizamos con nuestro cuerpo. Un burro
como decía una profesora, el burro tiene orejas largas. ¿Tú tienes orejas largas? ¿Te consideras burro? Le decía, para poder concientizar al niño sobre que no es un burro, ¿no? Pero su mamá siempre le decía burro. Entonces, dentro de esta evaluación, el niño obviamente asume cosas o responsabilidades dentro de los términos que nosotros utilizamos. Si no puedes, no puedes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar aprendizaje si nosotros mismos desvalidamos la intención o el coraje o valentía que pueda tener el niño por querer intentarlo? Si fallé la primera, sé que voy a fallar después, ¿no? Pero ¿cómo sabes si vas a fallar si es que todavía no lo has intentado, ¿no? Entonces, comúnmente en el tema de la comunicación afectiva, nunca, o bueno, casi nunca debe existir el no dentro de los términos de comunicación. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo o a mi hija que es un desordenado, ¿no? Entonces, el niño con el tiempo va a asumir que es un desordenado, porque muchas veces no le decimos mejor, ¿no? Para poder mejorar, valga la redundancia, el tema de los términos acoplados a su aprendizaje. Para la próxima, espero que puedas tener tu cuarto ordenado y poder mejorar en el aseo de tu habitación, por ejemplo, ¿no? Entonces, suena un poco mejor o un poco más adentrado a la responsabilidad que tiene, pero con el compromiso de mejora. A decirle que es un desordenado, increpamos pues algún tipo de responsabilidad o significancia dentro de la realidad que tiene. Entonces, si nos damos cuenta en las palabras que utiliza Gerald sin esperanzas, es no entiendo, esto es muy difícil, adivino, realmente no sabe, ¿no? Entonces, muchas veces estos términos vienen acoplados desde la familia, pero nosotros como docentes o como psicólogos velamos por esta parte cognitiva que muchas veces imposibilita a los estudiantes a generar su aprendizaje. ¿Y cómo tratamos de evitarlos? A través de la motivación, haciéndoles entender sobre que sí, va a poder hacerlo, ¿no? Pero no solamente es motivarlo, sino ver una estrategia un poco más sencilla o a través de la forma como él pueda estar aprendiendo, ya sea desde el estilo visual, desde el estilo auditivo, desde el estilo kinestésico, ¿no? Que son esos tres estilos que comúnmente se hablan dentro del aprendizaje. Y estos tres mismos estilos tenemos que interiorizarlo como parte de padres de familia para poder hacer el aprendizaje. Yo utilizo quizás que mi niño mire videos en YouTube para poder aprender, ¿no? Por ejemplo, hay dibujos animados que pueden interiorizarse dentro de la actividad, pero no todo el día vas a ponerla a ver televisión para que aprenda. Muchas veces tienes que mantenerlo dentro de la actividad didáctica o manual para también generar el aprendizaje. Por otro lado, también tenemos el tema del auditivo, ¿no? Escuchando de repente alguna música que hable acerca, no sé, de la salud mental o algún tema en específico, porque hoy en día hay aplicativos que tú pones descripciones, no sé, canción del planeta, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba ese aplicativo que utilizaba y ponías el término y te sacaba automáticamente una canción. Por ejemplo, tú ponías el sistema solar, ¿no? Y te salía la canción de el planeta Venus tiene anillos, sucesivamente, así. Entonces, y sucesivamente venía como que descripciones de los planetas como tal, ¿no? Entonces, esas estrategias son las que nosotros utilizamos. El kinestésico, sabemos que puede estar moviendo, pero tiene aprendizaje. Este niño que supuestamente tenía TDAH, que lo había puesto la profesora, un día me acerqué a su costado y les motivaba a los chicos a utilizar los diferentes colores para poder terminar con la actividad, ¿no? Entonces yo estaba parado a su costado y con tan solo estar parado, no era una figura de autoridad, porque muchas veces también nosotros debemos posicionarnos en el tamaño que tiene el niño para poder comunicarnos. Si yo me pongo acá y el niño está acá, obviamente que el niño me va a mirar así, va a estar mirándome muy alto. Entonces, esa forma de comunicarnos también depende de la motivación que tenemos. ¿Por qué mejor no nos ponemos al mismo nivel y le decimos, tú puedes? Yo sé que puedes. Entonces el niño va a entender que nos estamos colocando en sus mismos zapatos y estamos empatizando con su realidad para poder motivarlo a hacerlo. Entonces, ¿qué hice yo? No solamente me paré al costado de la mesa, sino que me agaché y empecé a ver, ¿no? Muy bien, lo estás haciendo perfecto. ¿Por qué elegiste ese color, no? Entonces, una simple conversación puede también llevarlos a motivarlos, a que alguien los acompañe. No todos los estudiantes necesitan, como les mencionaba, ¿no? Algo material para sentirse motivados, sino también algún acompañamiento necesario. Y créanme que el niño y la profesora se quedó más sorprendido porque dijo, conmigo nunca termino una tarea, siempre le deja inconclusa y todo.
y yo me posicionaba en diferentes ámbitos. Y por eso como profesores o como psicólogos, cuando dictamos algún taller, nosotros debemos estar en todo el entorno. Nunca debemos estar parados en un mismo lugar. Eso también es una estrategia de motivación. ¿Qué quiere decir? Que tú estás conociendo todo el entorno del aula, todos los estudiantes ven y saben que tú estás ahí para ellos, ¿no? Entonces, eso también compensa algo de la motivación que podamos tener. Vamos con la siguiente alumna, Sumei. Sumei la Segura. Ella está dando like a todos ustedes. Muy bien, participen, dice Sumei. Entonces, Sumei dice, verifica con usted cada paso. Quiere ser perfecto. En una ocasión usted le dio puntos adicionales para hacer un excelente dibujo a colores de una diapositiva. Y ahora siempre realiza una obra de arte para el laboratorio. Sumei no se arriesgará a obtener una calificación de 8. Si algo no se incluirá en el examen, a ella no le interesa. Por ejemplo, en este caso, hablamos sobre la característica de habilidad o competencia que pueda tener los estudiantes. Todos los estudiantes son evaluados en el contexto educativo por calificaciones o competencias dentro de cada curso, ¿no? Y dice acá que Sumei quiere ser perfecta. Y eso comúnmente sucede en las instituciones educativas. Hay papás que, oh, Dios mío, engloban a sus hijos en una pequeña burbuja y nunca se revienta la burbuja y son muy sobreprotectores sobre las cosas que pueden hacer sus niños, pero dicen que hasta ellos le dan miedo de no poder hacerlo. Y dicen, en una ocasión usted le dio puntos adicionales por hacer un excelente dibujo a colores de una diapositiva. Y ahora siempre realiza una obra de arte para el laboratorio. Sumei no se arriesgará a obtener una calificación de 8. Exacto. Entonces, siempre tiene que tener detalles o hacer un bonito trabajo o pintarlo para poder tener una buena calificación. ¿Creen ustedes que es una motivación cooperativa dentro de la actividad? Porque, como les dije, nosotros no podemos trabajar de manera individual, sino debemos buscar el bienestar común. Y en este caso, lo que Sumei pasa es la segura, sí, pero es una niña segura de sí misma, pero a través de un refuerzo en la motivación que puede llevarla a cabo a hacer de repente más de lo normal o en este caso solamente agregar algunos detalles con el fin de poder compensar lo que antes se había premiado. Por eso es que en algunas instituciones educativas, no todas, brindan diplomas o medallas a los niños. ¿Por qué? Porque también debemos percatarnos acerca de cómo se siente el niño cuando nosotros entregamos un premio, ¿no? No todos reciben muy bien o tienen una característica de, wow, es un premio. No, muchas veces puedes darle un ataque de pánico, puedes darle miedo al hablar en público o miedo a que todos le mire o tener claustrofobia, muchas cosas más, ¿no? Entonces, nosotros debemos saber cómo trabajar con los pequeños dentro de estas actividades. Por ejemplo, recuerdo que una vez a una de mis sobrinas había ganado un premio de mejor dibujo. El primer puesto era 15 soles y el segundo puesto era un diploma. Ella quería su diploma porque consideraba que el dinero que tenía no le iba a servir en nada y por lo menos iba a tener un recuerdo del premio, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Hubieran dado también un diploma y el dinero en el primer puesto o solamente el dinero? ¿Creen ustedes que había sentido motivación ella por poder continuar participando o no? Levantamos la mano. Samantha y Brígida están levantando la mano. ¿Quieren participar alguna de ustedes dos? Sí, maestro. Participa, Samantha. Ok, pues sí hay una motivación porque a lo mejor sus padres lo que le enseñaron a ella es de que lo más valioso es obtener algo muy importante al cual ella le da un valor, por el cual ella, la verdad ahí, ahora sí, también dependió de ahora sí, de su factor intelectual de ella y también ahora sí los que son los materiales, podemos decir, porque en él es una alegría de tener algo, algo que le pertenece, que dice, es un logro, es una emoción para ella, que por lo cual ahí ahora sí, lo que es
O el otro factor que lo podemos tratar con lo que es emocional y social, a ellos les puede decir, porque ella puede a veces hasta apoyar y ayudar a otras personas, o en este caso a otros compañeros, pero ella lo ve en ese punto porque así lo siente, el cual es muy importante también el ver también la forma, como dice, tenemos la forma de sentirlo, ¿no? De saber cómo van a ser las cosas, porque nada más es lo que piensen las demás personas, sino los puntos de vista, el cómo él lo ve y lo siente. Exacto, Samantha. Muy bien, muy bien. Es muy buena acotación. Por ejemplo, hay padres de familia. Yo cuando tenía reuniones con los padres de familia, estos padres de familia, hay muchos valoran bastante a sus hijos sobre su participación. Entonces dicen, no, mi hijo es el mejor y todo eso, ¿no? Y muchas veces terminamos desestimando a otro niño que de repente sí lo está haciendo bien, ¿no? Y convertimos a nuestros niños en egoístas por las puntuaciones y los méritos, ¿no? Y que eso más adelante en las diapositivas lo vamos a ver sobre lo que puede estar pensando. Vamos con otro niño, miren, está alegre, Spencer el satisfecho. Vamos a ver por qué Spencer es el satisfecho. Por otro lado, es muy interesado en este proyecto. De hecho, sabe más que usted acerca de él. Evidentemente dedica horas adicionales a lecturas de química y a realizar experimentos, pero su calificación general en la clase está entre 7 y 8, porque nunca entrega las tareas. Spencer se siente satisfecho por el 7 que puede obtener en el examen, sin esfuerzo alguno. ¿Qué les puede traer en recuerdo esta última parte? ¿Alguien desea participar sobre lo que le está pasando a Spencer, el satisfecho? ¿Creen que está satisfecho o está conformista dentro de lo que le está pasando? Vamos, ¿hay alguno de ustedes que desea participar? ¿Hay alguno que desea participar? A ver, dice acá. Es muy confiado. Claro. Vamos, Maritza, te escucho. Sí, profesor, buenas noches. En este tema que usted está mencionando, el niño se siente satisfecho, sin importar que haya realizado sus trabajos o sus tareas, como debe ser, porque sabe que de algún modo va a tener de repente apoyo, de sus padres o simplemente ellos, dicen, ya no pasa nada. Si tú no lo haces, bueno, mm, o lo puedes hacer mañana, me dicen. Entonces, en todo caso, a este niño le estarían inculcando que no vale la pena si tú lo realizas a tiempo y no importa si no está hecho nada. Y yo pienso que con esto al niño se le estaría inculcando un hábito malísimo, a que él mismo no se esfuerce por él mismo y no logre sea lo que quisiera cuando sea una persona adulta. Este sería mi comentario, profesor. Gracias, Maritza, por tu participación. Nos damos cuenta que de repente dentro de la realidad del aprendizaje, nosotros debemos tener un equilibrio entre todo lo que podamos hacer. Hay algunos que somos aficionados, dice, es porque le gusta ese tema. Bueno, claro, claro, Jacqueline. Sin embargo, nosotros sabemos que dentro del aprendizaje o dentro de las asignaturas, todo tiene que estar conforme dentro de la evaluación, ¿no? Por ejemplo, acá dice, pero su calificación general en la clase está entre 7 y 8, porque nunca entrega las tareas, ¿no? Entonces, quizás es un niño muy curioso dentro de lo que puede generar estos experimentos. Sin embargo, dentro de la institución, quizás nosotros eliminemos que la calificación siempre es la que determina el coeficiente intelectual de un niño, y no es así. Nosotros tenemos que eliminar ese prejuicio para poder generar el aprendizaje según la habilidad del estudiante. Sin embargo, en esta ocasión dice, Spencer se siente satisfecho con el 7 que puede obtener en el examen, sin esfuerzo alguno. Esto quiere decir que muchas veces, así como universitarios o en este caso estudiantes o nosotros que hemos estado en los colegios, en algunas ocasiones marcamos el examen al champazo, por ejemplo, o hacemos como que las autoevaluaciones o evaluaciones como tal a la suerte, ¿no? Y lo que sale, pues,
igual me siento feliz porque al final, sí, he dado un poco, ¿no? Y a veces festejamos cuando sacamos un 11 en vez de haber sacado un 20. En algunos países es 10 la mayor nota, ¿no? Pero así como lo pone el ejemplo, un 7, ¿no? Está regularmente bien, entonces está feliz con el logro. Sin embargo, no es quizás la forma en la que nosotros debemos incentivar el aprendizaje, sino que no tratemos de repente que sea muy excelente, claro que no, pero la cuestión es poder equilibrar las actividades que tiene. Dice, dedica horas adicionales a las lecturas. Está perfecto que pueda tener horas adicionales. Sin embargo, en esta ocasión, estas horas adicionales pueden ser horas que complementen la entrega de sus tareas o la realización de las mismas, para poder, en este caso, llevar a cabo un buen examen o tener un esfuerzo alguno de poder estudiar. Algunos, según la metodología de estudio o las estrategias de estudios que tenga, no es necesario poder estar repasando los textos, no solamente con ver imágenes. Sin embargo, eso queda en cada estudiante la estrategia que pueda tener. Pero en esta ocasión el ejemplo nos hace hincapié acerca de cuánto nosotros podemos dar el tiempo, la duración, como ya les había mencionado en las preguntas, la intensidad, la duración, el tiempo y la concentración de las actividades que nosotros desarrollamos. Todo es importante, todo va a generarnos aprendizaje a lo largo del tiempo y eso es lo que nosotros siempre debemos ver dentro de estas actividades. Aquí está Dalesha, la defensiva. Ella está medio asustada porque está pintando la pared. Dice Dalesha, no tiene su manual de laboratorio una vez más y tiene que compartir el de otro estudiante. Ah, miren, el de otro estudiante. Finge que está trabajando, pero pasa la mayor parte del tiempo burlándose de la tarea e intentando copiar las respuestas de otros alumnos. Cuando usted se voltea, tiene miedo de intentarlo porque si hace un esfuerzo y fracasa, teme de que todos sabrán que es una tonta. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo ella sabe que si es que no hace la tarea va a ser calificada como tonta? Si no ha sucedido. Quizás en el ámbito familiar sí lo es y lo lleva acoplándose dentro del aprendizaje de casa, ¿no? El aprendizaje dentro de la institución. Es una tonta, sabrán que es una tonta. A mí me pasó de que una niña vive con la abuela y en la clase nadie se había dado cuenta, nadie. La única que se dio cuenta es una profesora de inglés. Nadie se había dado cuenta, perdón, que la niña no sabía leer ni escribir, pero siempre presentaba las tareas, por ejemplo. Entonces un día la profesora de inglés se va y la niña sí llegaba a presentar la siguiente clase toda la tarea hecha. Pero, oh sorpresa, ella no la hacía, ni tampoco sabía escribirlas. Pero, o sea, era como que agarraba el lápiz e intentaba escribir y hacía como que sí está desarrollando la tarea, pero al final no lo hacía. Y cuando la profesora de inglés se dio cuenta, me dio reporte a mí. Llamé a la abuela y la abuela me dijo que no sabe leer. Y también estaba a tercer grado de primaria la niña. No sabía leer, no sabía ni escribir y siempre me he dado cuenta que la niña está sumamente callada durante la clase. Es como que bien calladita, pero está ahí como que fingiendo hacer la tarea, pero luego cuando yo la entrevisté me mencionó que se sentía sola, por ejemplo, que no tenía un acompañamiento necesario, que sí, su prima le ayudaba a hacer las tareas y todo, pero era como que no le ayudaba o le enseñaba a cómo hacerlo, sino que ella solamente lo hacía y ahí quedaba la tarea, ¿no? O sea, no tenía un aprendizaje. Y eso también lo habíamos visto en la clase pasada, acerca de la enseñanza que podamos tener desde el nivel inicial hasta el nivel primario o secundario. Por ejemplo, el apego que pueda tener el docente en la necesidad del estudiante puede generar que en el inicial siempre esté acompañado del docente, pero cuando va a la primaria ve que el docente no le acompaña y entonces empiezan a tener los sufrimientos académicos dentro del aprendizaje y esto genera como que cierto desbalance entre las cosas que puede pensar o sentir dentro de ese momento. Ustedes siempre tienen que ver la parte emocional dentro de esta. ¿Por qué? Porque en la motivación eso es lo que vemos, la parte motivacional tanto del entorno como también de nosotros mismos. Amé, la ansiosa. Es una buena estudiante en la mayoría de las materias, pero se paraliza frente a los exámenes de ciencias y olvida todo lo que sabe cuando debe responder preguntas en la clase. Sus padres son científicos y esperan que ella también lo sea. No obstante, tiene pocas esperanzas en su futuro así. Ahí nos damos cuenta la imposición de un tema de patrón de conducta o de repente de un tema de logro o aspiración de logro por parte de los padres.
Y creo que hay muchas películas, muchos videos que hablan acerca de esta imposición por parte de los padres en la crianza para hacer lo que ellos no fueron o hacer lo que ellos mismos son, ¿no? Ya sean médicos, científicos, psicólogos, no sé, profesores, o de repente entre muchas otras características relacionadas a la imposición. Mm, eh, Hace poco, bueno, será hace 2 semanas atrás, atendí a una paciente que hacía cutting en los brazos, se cortaba los brazos y tuvo un momento de crisis en las cuales ya no podía manejarlo dentro de la clase. Esta niña estaba 4º año de secundaria. Llegó al consultorio derivado por la auxiliar, muy preocupada y empecé a conversarla, ¿no? Y me empecé a indagar un poco acerca de la situación actual en la que ella se encontraba. Como estaba en crisis, nosotros tenemos que estabilizarla y tener una contención emocional a partir de ello, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, luego leo el comentario de Frank. En este caso, la niña le preguntaba, ¿no? Y me decía, yo siempre saco A, me decía, siempre he tratado de tener buenas calificaciones, pero mi papá espera que yo saque a D, que saque las mejores calificaciones, y yo no puedo, me decía, yo no puedo, me decía. Y yo le preguntaba qué eran sus papás. Uno era abogada y otro era, en este caso, una era ingeniera, su mamá era ingeniera y su papá era abogado. Entonces, hay una presión un poco ahí dentro de lo que los padres hacen en sus actividades cotidianas sobre ello, ¿no? Y entonces esto despertaba una crisis en ella porque tenía sobre ella encima aquellas perspectivas de parte de sus papás sobre lo que, eh, lo que hacemos, ¿no? Lo que ellos hacían para que la niña pueda, en este caso, hacer lo que particularmente ellos deseaban. Y ella se sentía obligada, por ejemplo, a ir a la institución educativa y generar el aprendizaje como tal, pero lo hacía por obligación, no por sentirse motivada a hacerlo. Y de igual manera también, otro ejemplo que les pongo acerca de esto, de lo ansioso, ¿no? Que podemos hacer o generar en nuestros niños a partir de no saber cómo manejar o cómo indicarles las cosas, ¿no? Siempre hay un punto de comparación entre los hermanos y eso también es algo que inhibe dentro del comportamiento de los pequeños. Y también, o sea, dentro de estos ejemplos estamos tocando un poco el margen del entorno y el parte de la familia, pero luego vamos a hablar acerca del entorno de la educación en la comunidad educativa. Por el momento estamos hablando de lo externo, porque también influye dentro de la motivación del estudiante, porque el docente puede tener muchas estrategias, muchas cosas, pero es el estudiante que dentro de casa viene ya con algo que puede sesgar la información o la motivación que puedas tener en clase. Y esto dispersa el conocimiento que pueda estar ya de previo en el estudiante o de lo que va a adquirir en la nueva estipulación que el docente pueda hacer para generar su aprendizaje. Entonces, los padres siempre van a ser el punto clave para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque los padres son la primera interacción social que puede existir dentro del crecimiento de todas las personas. Los padres, la primera impresión de cómo me trata, cómo me siento, si soy seguro, si soy inseguro, si puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿no? Frank dice, en la niña que no sabía leer, ¿por qué la prima le hacía sus tareas pero no le enseñaba? Es muy importante resaltar que lo que aprendimos la clase pasada, porque la zona de desarrollo, que lo aprendimos la clase pasada, sobre la zona de desarrollo próximo. Claro, exacto. Eso, la retroalimentación, el hecho de poder seguir motivando a través de la captación de la atención, pero también resaltar ello, ¿no? Y obviamente en casa es común poder observar estos tipos de casos asociados a que el niño ya no tenga la misma motivación de poder hacer o continuar con sus cosas. Por lo tanto, los tipos de motivación que nosotros vemos dentro de la institución educativa son dos en específico, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca dice, la satisfacción es por el desarrollo de una actividad. Me gusta hacerlo, me llama la atención hacerlo, porque yo tengo la iniciativa de hacerlo. Y la motivación extrínseca, la iniciativa es por la recompensa derivada de una actividad. Exacto, lo que el entorno te puede ofrecer para seguir manteniendo la actividad o la motivación intrínseca dentro de ti. Yo me voy, mire, yo me acuerdo que cuando
quería llevar el curso de química sobre la tabla periódica, me había motivado en vacaciones a leerme toda la tabla periódica. Llegó el momento en el que me tocaba el curso y me tocó un profesor bastante hostigante. Y dije, ya no quiero hacer el curso. Me desmotivé. Tuve la iniciativa, sí, intrínseca de hacerlo, pero el entorno en el cual yo quería hacer o derivaba la actividad de desarrollarlo para generar una satisfacción de recompensa de lo tanto que me he esforzado en vacaciones para poder llevarlo a cabo en la institución y ¡pum! Se cerró. ¿Por qué? Porque había un ambiente que me hostigaba a que el aprendizaje no sea significativo. O puede ser el caso de que también yo me encontraba muy motivado de aprenderme todo el esqueleto humano, el pisiforme, el paroide, no me acuerdo muy bien, toda la parte de la mano. Yo me había aprendido todo, literalmente todo, acerca de los dedos, acerca del pie, el peroné, el talón de Aquiles, entre muchas más características, ¿no? Pero me llegó la sorpresa de que la docente que yo aspiraba que me enseñe, no me enseñó y la profesora había renunciado y había entrado otro profesor y nunca topó el tema de huesos, por ejemplo, porque él creía irrelevante y lo que quería tocar era biología dentro de mis cursos, por ejemplo. Entonces, muchas veces hay docentes que dentro del aprendizaje que queremos generar dispersan verdaderamente lo que el estudiante quiere hacer. Entonces, siempre es muy bueno tener estas estrategias, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay videos o hay estrategias en las cuales los docentes deben dejar como una botellita dentro de su clase y al finalizar su clase preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que mejorar el docente? ¿Qué es lo que les ha gustado de la clase? ¿O qué es lo que les ha incomodado de la clase? ¿O qué sería mejor o óptimo desarrollar para generar motivación del estudiante? Y los estudiantes colocan todos los papelitos dentro del envase y el docente se va con esas reflexiones de parte de sus estudiantes para que él mismo haga una autoevaluación de lo que está haciendo. Sin embargo, también los docentes ya están un poco cansados, quizás por los años de experiencia o los años de hostigamiento que tienen dentro de las instituciones educativas, y cambiar su metodología para ellos es ineficiente. Sin embargo, o el pero que podríamos entrar dentro de esta descripción es que todos los docentes debemos acoplarnos a las diferentes generaciones. Quizá la generación del 2001 no es la misma generación del 2014 o la misma generación del 2024. Así que cada una de ellas o cada promoción, por así decirlo, o grupo de estudiantes es diferente y por lo tanto el tipo de motivación brindada desde la extrínseca a la intrínseca tiene que ser diferente, ¿no? Particularmente es eso. Esto es lo que comúnmente utilizamos para ver qué es lo que va a generar. Y pues en la psicología podemos ver diferentes corrientes, así como lo hemos visto del aprendizaje sobre la conquista, la humanista, la cognoscitiva, la cognoscitiva social y la sociocultural. Cómo lo podemos ver a partir de los principales autores como Skinner, Maslow, Garner, Bandura, entre otros más, acerca de la motivación extrínseca, intrínseca y nada más, ¿no? Cómo ellos lo perciben estos dos ambientes. Pero la cognitiva social es la que vela por ambas, a través de las metas, expectativas, intenciones y autoeficacia. Por lo tanto, los profesores deberían lograr que el aprendizaje sea divertido. Cuando busqué aprendizaje divertido en el portal Google, encontré 10 páginas de recursos de referencia. Resulta claro que existe un interés de crecimiento por lograr que el aprendizaje sea divertido. Las investigaciones demuestran que los párrafos más interesantes de los textos se recuerdan mejor, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ayudamos al estudiante a través de las estrategias de aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje divertido no es que nosotros nos vamos a desviar a enseñar lo que nosotros nos conviene, porque todos los docentes tienen una sesión de aprendizaje semanal. Brígida, estás levantando la mano. Cuéntame, ¿quieres participar? Ana Valle también quiere participar. Cuéntenme. Los escucho. Ana Valle, escucho. Levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda, Brígida, también? Creo que ninguna. Ok, continuamos entonces. A partir de esto, nosotros nos vamos a dar cuenta en el siguiente ejemplo. Dice, los alumnos que leen libros que consideran interesantes dedican mayor tiempo a la lectura, leen más palabras en los libros y tienen una actitud más positiva hacia esa actividad. Los juegos y los simulacros también hacen que el aprendizaje sea más divertido. Por ejemplo,
Cuando mi hija estaba en segundo de secundaria, todos los alumnos de su grupo pasaron 3 días practicando el fuego que sus maestros decidieron llamar Ultra. Dividieron a los alumnos en grupos y formaron sus propios países. Cada país tenía que seleccionar su nombre, un símbolo, una flor nacional y un ave. Escribieron y entonaron un himno nacional y eligieron funcionarios del gobierno. Y del mismo modo, nosotros podemos utilizar la estrategia didáctica o de metodología en cuanto a talleres para hacer un poco más creativos nuestras sesiones, ¿no? Por ejemplo, los juegos y los simulacros. Si ustedes saben, el hecho de la competencia de rendimiento académico en las instituciones siempre va a estar permanente. El Estado, por ejemplo, en Perú, evalúa siempre las capacidades del segundo año de primaria y también en secundaria, ¿no? Para ver acerca de la famosa los exámenes censales, donde evalúan el conocimiento en matemática y comunicación de los estudiantes. Pero muchas veces a los estudiantes los hacemos quedar durante toda la tarde o se van en la mañana, estudian y se van en la tarde nuevamente y estudian para aquellos simulacros, ¿no? Pero el aprendizaje tiene que ser de una manera diferente para poder hacerlo. Mi profesor siempre decía en algunos cursos de matemática, ejemplito mata todo, decía. Y los ejemplos son algo muy interesantes, más aún si se trata de historias o libros, por ejemplo, ¿no? Actualmente en comunicación o comprensión lectora, los docentes mandan a hacer historietas a los estudiantes sobre lo que han entendido de esta actividad, o de repente hacer un sociodrama o alguna dramatización particular o una fonomímica sobre lo que han entendido de esta historia, ¿no? Particularmente, o algún dibujo sobre la lectura relacionada. Entonces, es como que una actividad recreativa con el aprendizaje significativo que pueda tener dentro de esta estructura. Y es así como muchas veces captamos mejor. Por ejemplo, la parte de este ejemplo que habla acerca de el fuego llamado Ultra, ¿no? Para poder aprender acerca de los países, sus símbolos, la bandera, los colores y todo eso, se van interiorizando a partir de eso. Hace poco fue, bueno, ya hace mucho, fue creo el Día de los Países Americanos o algo así, acá en una institución educativa. Y recuerdo que todos los estudiantes habían hecho banderitas de diferentes países y los niños y los docentes colgaron todas las banderitas en la losa deportiva y cada niño se iba, ¿no? ¿Qué país es esto, no? En hora de recreo, por ejemplo. Y era algo bastante llamativo porque todos los estudiantes hacían ese tipo de captación dentro del aprendizaje que tenían para poder generar el conocimiento, ¿no? Sobre estos países. ¿Qué color es este país? ¿Qué figuras tiene este país en su bandera? ¿Cuáles son los símbolos representativos? La flor nacional y su ave nacional, ¿no? Y sucesivamente. Dibujarlos o llevarlos de campamento donde cada uno de ellos conozca la característica propia de esa actividad. Como siguiente tenemos, la diversión podría obstaculizar el aprendizaje. Podemos ver que en esta ocasión, por ejemplo, acá dicen, ¿no? Los educadores advierten sobre los riesgos de concentrarse en la diversión para aprender. Muchas veces nosotros, por ejemplo, los psicólogos, utilizamos dinámicas para poder iniciar nuestras sesiones. Pero estas dinámicas no tienen que ser dinámicas fuera del contenido historial. Y esas dinámicas tienen que ser las que capten la atención para llevar a cabo la actividad, ¿no? Por ejemplo, yo muchas veces trato de trabajar con niños a través de las emociones, pero cantando canciones, como ya lo había mencionado anteriormente. Pero en esta ocasión, canciones que pueden ser conocidas. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon esta canción que dice, caminando por el bosque, una vaca me encontré, como no tenía nombre, o Susana la llamé. No. Yo, por ejemplo, para hablar de las emociones, es, caminando por el bosque, alegría me encontré, como no tenía nombre, una sonrisa le di alegría, ¿no? Entonces empezamos a sonreír. Luego, caminando por el bosque, a enojo encontré, como no tenía una cara de enojo lo puse. Y entonces empieza como que a ponerse molestos a las manos y vamos nosotros interactuando a partir de ello. Son dinámicas reflejadas al contenido del aprendizaje que pueden captar la atención. Igual, cuando nosotros exponemos, muchas veces dentro de la forma de comunicar el contenido, es sumamente importante para que no se obstaculice el aprendizaje. Muchos
ponentes o muchas personas que dan estas ponencias o conferencias, ustedes se han dado cuenta que no inician comúnmente con eh, por así decirlo, con su presentación personal, ¿no? Mi nombre es Moisés Ruiz, soy psicólogo, ni nada por el estilo. Y entonces, disculpen, creo que el micrófono se había apagado. Entonces, en este caso, por ejemplo, inician con una frase, ¿no? Inician con una frase que llame la atención. Por ejemplo, no sé, hablemos de el gusano, como había puesto la vez pasada, ¿no? Mi tema es el gusano, pero yo inicio, hola, mi nombre es Moisés Ruiz, soy psicólogo, he hecho esto, lo otro, pero de repente podríamos iniciar. ¿Alguna vez descubrieron un animal que, o sabías que, ¿no? Entonces, esos sabías que son los que nos llaman la atención a nosotros cuando vemos de repente un TikTok. ¿Sabías que las personas que son depresivas se sienten solas o no pueden disfrutar sus actividades diarias? Entonces son cositas ahí que nosotros entramos a tallar dentro de captar la atención del estudiante. Y como dice el ejemplo, ¿no? John Dewey dice, quien escribió la manera extensa sobre el papel del interés en el aprendizaje, advirtió que no es posible lograr que lecciones aburridas se vuelvan interesantes a combinarlas con diversión, así como no se puede lograr que una comida mala sepa bien añadiendo la salsa picante. ¿Se dan cuenta ese ejemplo? No es, en este caso, cuestiones muchas veces de siempre poner cosas divertidas, porque también podemos irnos por la tangente cuando queremos enseñar. A ver, dice aquí, ¿de qué manera podrían usar los maestros sus conocimientos acerca de las atribuciones, las metas, los intereses, las emociones, las creencias y las autopercepciones para incrementar la motivación para aprender? Como recuerde, el curso de psicología educativa, asociada a la metodología del docente, pero asociada también al entorno para poder ver el aprendizaje del niño, porque nosotros lo que evaluamos es la metodología del aprendizaje, cómo el niño capta, cómo el niño aprende dentro del círculo de la comunidad educativa. Por eso es que vamos a utilizar un famoso método llamado TARGET. Este método habla mucho acerca de las características de tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de este método? Si alguno lo ha escuchado, ¿qué sabe acerca de este método TARGET? Tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo. Una forma muy buena de poder nosotros motivar a los estudiantes. ¿Alguien ha escuchado de TARGET? Bueno, las siglas están asociadas a términos en inglés, pero en español se refieren de esta manera: tarea, autoridad, reconocimientos, grupos, evaluación y tiempo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de Target? No googleen, por favor, sino que podamos... No, ¿Cómo? No, no, profesor. no. No, ninguno ha escuchado acerca de Target. Entonces hoy vamos a aprenderlo en este breve tiempo que nos queda ya para terminar. Estamos desde el enfoque, desde los diferentes enfoques en la tarea, la autonomía, responsabilidad, reconocimiento, agrupamiento, evaluación y tiempo. Entonces, dentro de esta, por ejemplo, las estrategias de tarea. ¿Cómo se estructuran las tareas de aprendizaje, ¿no? Que les piden al alumno que haga? El objetivo es incrementar el atractivo intrínseco. Recuerden, intrínseco. Si es una tarea para casa, el alumno tiene que sentirse motivado para hacer la tarea en casa. Lograr que el aprendizaje sea significativo, obviamente, los ejemplos. Fomentar la instrucción que se relacione con los antecedentes y la experiencia de los alumnos. Por ejemplo, si estás en una zona de la selva, sabes qué materiales utilizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros mandamos acá a hacer de repente las líneas de Nazca, y para que te aprendas las líneas de Nazca, no sé, compras hilo pabilo y tienes que hacer el dibujo y dar la vuelta a las líneas de Nazca para que te imagines. Entonces, debes saber ahora cuáles son las líneas de Nazca porque tú lo has hecho manualmente. Y cuando se trabaja manualmente, muchas veces el aprendizaje se vuelve un poco más significativo porque interactúas con tu ambiente, pero también con tu pensamiento de cómo hacer el trabajo a partir de eso. Evitar pagos monetarios o de otro tipo por la asistencia, las calificaciones o rendimiento. Fomentar el establecimiento de metas y la autorregulación. La tarea está desarrollada en básicamente instrucciones de cómo hacer, ¿no? Viendo el trabajo intrínseco del objetivo como tal.
Acá, bueno, el autor habla acerca de evitar pagos monetarios o de otro tipo. Acá no se trata de que vamos a premiar al mejor trabajo realizado o a la mejor tarea. No, se trata de cómo tú ves de la forma como lo ha hecho el estudiante para poder captar su aprendizaje. Y cuando revises las tareas, veas cuántas tareas son de la misma forma de aprendizaje que han tenido los estudiantes. Y según eso, tu metodología va a ir aumentando dentro de la evaluación. No se trata solamente de poner aspas, poner 20 aspas, y muchas veces nosotros como psicólogos creemos también que somos profesores, muchas veces. ¿Y qué pasa? Que nosotros también revisamos y ponemos ya, pero nunca vemos cómo lo ha desarrollado el estudiante, ¿no? Porque creemos que somos profesores, y esa tampoco es nuestra función, así como lo hemos visto en la primera clase. Autonomía, responsabilidad, participación del alumno en las decisiones escolares y de la aprendizaje. Dar la libertad óptima para que los alumnos tomen decisiones y se responsabilicen. ¿Cuáles son las estrategias? Brindar alternativas a realizar las tareas. Pedir comentarios a los alumnos acerca de la vida escolar y tomarlos en cuenta. Alentar a los alumnos a tomar la iniciativa y evaluar su propio aprendizaje. Establecer oportunidades de liderazgo para todos los alumnos. Porque muchas veces nos forman en grupos porque necesitamos autonomía y responsabilidad. Yo me acuerdo que tenía una compañera, bueno, yo creo que desde muy pequeño ya era psicólogo, créanme. Y cuando cuento estas experiencias es porque casi toda mi vida está reflejada al ámbito educativo, pero yo soy clínico dentro del área de la psicología. Y tenía una compañera que tenía una cicatriz muy grande en la nariz porque se había accidentado. Y muchas veces esta compañera se misionaba dentro de la clase, ¿no? A veces veíamos solamente ya la orina, en este caso en el piso, y el profesor llegaba y se molestaba mucho, ¿no? Y era porque la compañera estaba pasando por un tema de enuresis diurna. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, tenía algunos problemas y que se orinaba por el tema de ansiedad o recuerdos relacionados a este episodio de divorcio de parte de sus padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Ningún grupo la quería a esta estudiante, ninguno. ¿Por qué? Porque no hacía nada, no hacía nada y no desarrollaba ninguna actividad. ¿Pero por qué? Porque no dábamos la oportunidad, el docente no daba la oportunidad que alguien la integre, porque muchas veces se veía como obligatorio que alguien la rescate a la pobre compañera para hacer la actividad. Pero también va a depender de la forma como el docente evalúe el liderazgo que pueda tener el estudiante para poder hacer la actividad. Entonces, muchas veces a mí me encargaban esa responsabilidad y yo tenía muy buenos compañeros que querían exponer y a mí me ponían todos los alumnos que no tenían buenas calificaciones. Y muchas veces a eso iba mi pregunta, ¿no? Sobre por qué muchas veces cargamos acerca de las responsabilidades a los pequeños. Pero creo que aprendí dentro de ese proceso. Pero, ¿a qué voy con el ejemplo, no? Nosotros también, así como alumnos, eh, así también como docentes, los docentes tienen que ayudar a que los estudiantes empaticen sobre las oportunidades que deben dar a los estudiantes. Sé que queremos tener mejores calificaciones y las calificaciones no determinan que eres mejor. Así que cuando formes equipos o grupos de trabajo, lo que tienes que evaluar es la iniciativa o el liderazgo como capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, yo tenía muy buenos compañeros dentro de mi grupo para que salgan a exponer, pero no, yo no daba la oportunidad a ellos que salgan a exponer, sino a la compañera que siempre tenía nervios de hacerlo. Entonces salía la compañera y exponía. Y todos como que decían, muy bien compañera, lo hiciste perfecto, ¿no? O si no, salía conmigo y exponía conmigo a la par y ella ya tenía unas hojitas que tenía que leer poco a poco, ¿no? Entonces, progresivamente, el aprendizaje se va dando. Ella ya tenía algo que leer y muchas veces leía, pero luego se iba soltando. Al tercer año de secundaria, créame que ella se volvió en una referente de cambio, era la estudiante revelación, porque hasta el segundo puesto había obtenido dentro de la institución educativa. ¿Por qué? Porque se había dado la oportunidad de generar liderazgo. Algunos, como les digo, el aprendizaje muchas veces no se da porque no existe estimulación en casa, pero tampoco en la institución educativa porque el docente piensa,
Es una niña que no participa, así que no va a participar y para evitar problemas o sobrecarga no le vamos a hacer participar. Entonces, los estudiantes que quieren siempre competencia, sacar la mejor calificación y todo eso. Y no se trata de eso básicamente. Se trata sobre todo de desarrollar capacidades y competencias en el estudiante a partir del círculo grupal que tiene para generar su autonomía y responsabilidad de sus acciones. No para tener una buena calificación como objetivo, sino tener que la participación de todos los miembros para poder tener el aprendizaje. Y acá finalmente la parte de la estrategia dice establecer oportunidades de liderazgo para todos los alumnos. Y no solamente va para el docente, sino también para el grupo de estudiantes. Entonces, si el docente da una indicación como tarea sobre el trabajo grupal, que no sea solamente por tener calificaciones, porque si yo digo, si lo hacen bien van a sacar 20 y van a tener otra nota más que va a salir promedio y todo eso. Entonces, sí, lo van a hacer por la calificación y muchas veces hay alumnos que hacen toda la tarea y algunos compañeros ociosos que no lo hacen y terminamos como que dejando que los más inteligentes lo hagan y los ociosos no, y al final van sus nombres siempre dentro del trabajo, ¿no? Pero, ¿qué hacemos nosotros para darles la oportunidad de que mejoren en su aprendizaje? Nada. ¿Por qué? Porque solamente alentamos y motivamos a que se dé no la iniciativa o el aprendizaje propio de evaluación, sino solamente que logren tener la calificación más alta. El reconocimiento, la naturaleza y el uso de reconocimiento y la recompensa en el ámbito escolar. Ofrecer oportunidades a todos los alumnos de recibir reconocimientos por su aprendizaje. Reconocer el progreso en el logro de metas, reconocer la búsqueda de retos y la innovación. Fomentar premios por mejorar por razones personales. Miren, eso es el reconocimiento. Reducir la importancia de los cuadros de honor. Reconocer y hacer pública una amplia gama de actividades escolares que realicen los alumnos. Por ejemplo, hay una dinámica en psicología que nosotros utilizamos acerca de la motivación o elogios del trabajo, ¿no? Por ejemplo, tú entregas en este caso un diploma a todos los estudiantes. Obviamente no va a existir un diploma para el más ocioso, pero sí para una característica particular que pueda motivar al estudiante, ¿no? Y todos los estudiantes, si son 30 estudiantes, eso muchas veces lo hacemos en tutoría o en personal social, o ahorita se llama DPCC, si no me equivoco, los cursos en secundaria, y en esta ficha, los estudiantes tienen que otorgar el pergamino a un estudiante que haya tenido más iniciativa, que haya sido el más participativo, que haya sido el que ha tenido liderazgo, el que ha tenido iniciativa, características de habilidades sociales que pueden de repente motivarlos, ¿no? Y que eso siempre sea en evaluación, y que quizás para la próxima decirles, quizás para la próxima tú tengas un pergamino diferente a la habilidad social que has tenido ahora, y eso va a depender mucho de la estrategia que tú utilizas para motivar al estudiante. Entonces, se dan cuenta que no necesariamente son palabras, tú puedes esto, lo otro, son simplemente cambiar estrategias para poder generar la motivación en el aprendizaje del estudiante. El agrupamiento, la organización del aprendizaje y las experiencias académicas, crear un ambiente de aceptación y aprecio por todos los estudiantes, no dice por unos cuantos estudiantes, dice por todos los estudiantes. Ampliar el rango de interacción social, en especial de los alumnos en riesgo. Aumentar el desarrollo de habilidades sociales, todo lo que les estoy diciendo dentro de la explicación. Brindar oportunidades en el aprendizaje cooperativo de resolución de problemas y la toma de decisiones. Motivar la afiliación a múltiples grupos para incrementar el rango de interacción entre pares. Eliminar las clases agrupadas por capacidad. Exacto, por capacidad. No se trata de agruparlo solamente al azar, ¿no? Elijan su grupo por afinidad. Y entre comillas, los más tontitos o los más lerditos, como siempre suelen llamarlos o etiquetarlos dentro del grupo, se van a quedar sin grupo. Y lo que nosotros queremos es trabajar de manera aleatoria dentro de la formación de equipos. Y el que te toque no es porque sea malo, sino porque nosotros queremos generar no, profesor, es que el compañero no va a participar, no va a hacer esto y vamos a sacar mala nota. Y nosotros como docentes debemos reflejar que no es por una nota, sino es por el aprendizaje. La evaluación. La naturaleza y el uso de los procedimientos de evaluación. Calificar los procesos y hacer reportes de prácticas asociadas con el uso de pruebas estandarizadas. Definición de metas y estándares. Reducir el énfasis en las comparaciones sociales del rendimiento. Dar a los estudiantes la oportunidad de mejorar su desempeño. Por ejemplo, habilidades de estudio y clases. Establecer prácticas de calificación y reporte que describan el progreso del alumno en el aprendizaje. Fomentar la participación de los alumnos en los procesos de evaluación.
En este caso, bueno, más que todo, vayamos al punto de la evaluación en el modo de satisfacción sobre el aprendizaje, la famosa metacognición, ¿no? Que utilizamos mucho dentro de los talleres y que cada una de las actividades que podamos hacer en los centros educativos estén reflejadas con la evaluación, ¿no? Evaluación de la satisfacción sobre todo. Y esta satisfacción va reflejada con la retroalimentación. ¿Qué es lo que aprendiste hoy? ¿Cómo lo puedes aplicar en tu vida diaria este aprendizaje? ¿No? A mí me ha pasado, yo hacía las dinámicas como psicólogo en mi experiencia inicial. Yo hacía las dinámicas y las dinámicas sí estaban reflejadas a la actividad de aprendizaje, pero muchas veces cuando tú preguntas, ¿qué es lo que aprendiste de la sesión? Y siempre me decían, yo aprendí a jugar, profesor, me decía, o yo aprendí a agarrar rápido el lapicero dentro de la dinámica, o de repente, no sé, a poder bailar dentro de la dinámica. Y no se trataba de esa manera. Y nosotros, para poder hacer las dinámicas, tenemos que tener un motivo y del porqué y fundamentarlo con el propósito del aprendizaje, para que no se desvíe o se vaya por la tangente la evaluación que nosotros podemos dar. Finalmente, en el target está el tiempo, la programación del día escolar, brindar oportunidades para una participación extensa y significativa del individuo en las tareas de aprendizaje, permitir que las tareas de aprendizaje y las necesidades de los alumnos determinen la programación, permitir que los alumnos progresen a su propio ritmo siempre que sea posible, no que toda la vida van a estar en su propio ritmo. Fomentar la flexibilidad de la programación de las experiencias de aprendizaje. Otorgar a los maestros mayor control sobre el uso de tiempo a través de los horarios por bloques, por ejemplo, dicen, ¿no? En esta ocasión, a mí me ha tocado que cuando hice un taller, tenía que entrar en una aula y estaba un profesor que literalmente era bastante arrogante en su clase y nunca dejaba que nadie interrumpa su clase. Y créanme que los estudiantes no aprendían porque el profesor era bastante arrogante y quería que todos hagan como él quería que lo hagan, ¿no? Entonces, cuando yo me iba y topaba la puerta y decía, profesor, tenemos la autorización de la dirección para poder hacer el taller de habilidades sociales o el taller de las emociones con los estudiantes. Eran secundarios. Y los alumnos eran así, psicólogo, por favor, sálvanos, psicólogo, sácanos de aquí, por favor, que diga que sí. Y el profesor nunca quería, porque el profesor era alguien arrogante dentro de su aprendizaje. Y por lo tanto, al final el profesor siempre se molestaba y yo me iba a la dirección y le decía, ya sabemos que es así. Y al final los alumnos en hora de recreo se acercaban al área y decían, profesor, me estresé con su trabajo de matemática y todo eso. Las matemáticas y la química o la física pueden ser cursos difíciles. Sin embargo, cuando tenemos interacción con los estudiantes, a partir del tiempo programado, no siempre va a ser teoría, no siempre va a ser hostigamiento por esto tienes que aprender. Y eso justo hablaba la teoría de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. No todo es memorista, no todo es a partir el carácter del aprendizaje tal como nosotros creemos que tienen que aprenderlo los estudiantes, sino de una manera un poco más didáctica o biográfica, porque muchas veces el contenido de las actividades diarias de los cursos están reflejados en la vida diaria. Por ejemplo, yo cuando llevé un curso de hidráulica, el profesor no nos habló acerca de toda la física y todo eso. Más bien nos mandó a hacer un trabajo acerca de jeringas para ver cómo un puente se abría en la mitad, por ejemplo. Entonces, esa maqueta siempre lo hacíamos, pero obviamente no es una maqueta que lo vas a hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no vamos a ir muchas veces a ritmo del estudiante, pero sí es necesario motivar al aprendizaje. Y ahí nos explicaba, por ejemplo, las jeringas que tú apretas y se va todo el líquido, esto se llama el espacio, esto se llama la sinergia de la actividad de abrirse el puente. Y explicabas todo el tema de una manera muy didáctica y llamativa. Entonces, simplemente es lo que nos falta a nosotros como parte de la educación, es poder evaluar la característica de la metodología del docente. Y Target es una de las teorías aplicadas dentro de la cognición de tarea, autoridad, reconocimiento, grupos, evaluación y tiempo, muy bien aplicadas a partir de eso, ¿no? Entonces, tareas para aprender. Ya nos hemos pasado del tiempo, pero en esta ocasión, estas diapositivas igual las va a compartir Arnold para poder seguir participando leyendo el contenido. Acá los he puesto muchos ejemplos acerca de estas mismas actividades, tareas auténticas y también el valor de la tarea, para ver cuánto valor puede tener una tarea y cuántas veces las tareas pueden ser auténticas.
Por ejemplo, acá brevemente, ¿no? A ver dónde está. Acá. Por ejemplo, brevemente, una profesora para enseñar matemática en un colegio pequeño, ella utilizó para utilizar y saber cuál es el medio o tres cuartos de algo, utilizó un cake, un pequeño cake, cupcake, ¿no? Cupcake, algo así lo pronuncia. Entonces, hizo que los estudiantes, o una manzana, que partan, en este caso, el material y vean cuánto en este caso es un medio o cuánto es tres cuartos, por ejemplo. Pero a diferencia, un profesor llamado Fletcher utilizó en esta ocasión una hoja bond y les dijo que partan en cuatro partes. Por ejemplo, a ustedes, ¿qué les llamaría más la atención? ¿Partir las hojas bond o partir el pequeño queque? ¿Qué es lo que más les llamaría la atención? El queque. El queque. Muy aparte de que vas a comerlo, también te va a llamar la atención de cómo se puede partir. Y este, por ejemplo, yo lo puse en una dinámica cuando hablamos acerca de la pobreza en nuestro Perú, por ejemplo. Yo hice que los estudiantes partan una manzana en varios filamentos para ver cómo se reparte. Entonces, ellos repartían y muchas veces ya no alcanzaba para todos. Entonces, ellos empezaban a disertar el tema sobre la pobreza. Entonces, estos ejemplos están puestos acá y también están algunas estrategias sobre la motivación. Finalmente, hola. Dime, Juan Pablo González. Creo que se ha prendido su micrófono nada más. Finalmente, la frase para terminar dice, no es tan fácil, pero sé que podrás hacerlo. Algo que podemos utilizar en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque las dificultades del aprendizaje no solamente se determinan porque nosotros no queremos, sino también porque nuestro entorno y las metodologías que utiliza el docente inhiben dentro del comportamiento. Así que todo es un sistema, todo el sistema. Si algo ves mal, no siempre catalogues mal al estudiante, porque el estudiante también tiene problemas, sí, pero estos problemas muchas veces se sumergen dentro de la metodología del docente o dentro de la característica de crianza. Así que tenemos que ser muy funcionales en cada característica relacionada a ello, ¿no? Entonces, finalmente, ¿hay alguna duda por parte de ustedes para así no culminar la actividad de nuestro aprendizaje? ¿Ok? ¿Hay algún tema o algo que ustedes puedan preguntar? Sino para dar culmino a nuestra reunión. Yo, profesor. Dime, Maritza, te escucho. Quería, acá en un punto que usted comentaba, acerca de los niños ociosos, que a veces, suena un poco mal dicho, ¿no? O sea, estos niños son así porque no han sido motivados desde pequeño, porque de hecho creo que viene esto desde casa, o, o también han sido minimizados, ¿no? En sus centros de estudios. ¿Desde dónde parte profesor, esto que Claro, sucede? mira, Sí, en este caso no hay un factor totalmente que determine por qué un niño es así. Por eso es que explicaba que no solamente nos centremos en catalogar que el niño es ocioso, y eso lo habíamos visto anteriormente en la primera clase. No hay que etiquetarlos con algo que nosotros solamente vemos, pero no percibimos de lo que él siente a partir de su entorno. Recuerden, nosotros somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, cada una de estas descripciones que nosotros tenemos es parte de la evaluación. Hasta la genética se evalúa. Por ejemplo, en una entrevista psicológica, nosotros preguntamos antecedentes. Cuando un niño no reacciona o no tiene una buena actividad académica, ¿hay algún antecedente de deserción escolar? ¿Hay algún antecedente de retraso mental? ¿Hay algún antecedente de algún diagnóstico como autismo, como TDAH o síndrome de Down tal vez? Entonces, todos esos factores inhiben dentro del comportamiento del menor como un antecedente, que puede sí ser algún factor que repercute actualmente en el comportamiento del niño, pero también debemos centrarnos en el entorno. Por ejemplo, un niño puede ser muy malcriado dentro de clase, hablar palabras soeces, ¿no? Pero el contexto de la familia puede ser muy bueno, pero en el vecindario hay alguien que habla esa mala palabra y él lo ha captado de ese ambiente del barrio, del vecindario, y lo lleva a desarrollarlo en la institución educativa porque la institución educativa ve que es diferente. Entonces, puede también no solamente escucharlo, sino también verlo.
Entonces, se va a la televisión y ve lucha libre, por ejemplo, y quiere hacer lucha libre con todos sus compañeros. Entonces, hay diferentes factores. Y de igual manera, porque un niño es tímido, porque un niño no quiere hacer la actividad, porque tenemos que ver cuáles son los mecanismos de acompañamiento, cuál es la dinámica familiar, cuál es la metodología del docente, o en esta ocasión, cómo se desarrolla con sus pares. Algo que comúnmente ha estado hablando la compañera Samantha acerca de la relación de los pares, que es muy importante. ¿Con qué tipo de niños se interactúa? Si con mayores o con su misma edad o con menores. Y de eso también nosotros podemos sacar inferencias hipotéticas dentro de cómo es la funcionalidad de su aprendizaje dentro de su actividad académica o diaria. Todos aprendemos de nuestro entorno. Por ejemplo, si hay estimulación, mi niño no sabe sumar, yo agarro chapitas y empiezo a hacerlo sumar. Yo agarro una botella y que ponga piedritas y empieza a sumar. Hay muchas formas. Hoy en día la estimulación está sumamente sumergida a poder desarrollar. Pero la pregunta es, ¿estamos predispuestos como padres a asumir esa función de acompañamiento para generar el aprendizaje de nuestro niño? ¿O nuestro niño nació ocioso o se hizo ocioso? ¿Por nosotros o por él mismo? Esa sería la pregunta, Maritza. No sé si resolví tus dudas. Sí, sí, profesor, entendido. Entendido. Ok, Maritza, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sino para poder ya darle paso a Arnold como coordinador dentro de este curso dentro del curso de psicología educativa. A ver, ¿hay alguna pregunta? Pamela dice no. A ver, no hay ninguna otra pregunta. Ninguna, Frank. Muy bien, muchas gracias más bien por su atención. Espero así como yo, miren, por ejemplo, no sé si se dan cuenta que la tonalidad de voz de nosotros es un poco variante para poder, en este caso, también motivar. Todo lo que tú reflejas como aprendizaje es algo que tiene que llamar la atención. No puede ser muy teórico, ni muy metodológico, ni muy cuadrático, ni muy cerrado en las cosas que quieras enseñar. Siempre tienes que hablar. Yo siempre hablo de experiencias porque de esa manera, ahora entiendo cómo funciona, ¿no? Esto ha pasado, ¿no? Entonces sí, se va de acuerdo a la teoría y así es particularmente como nosotros aprendemos. Yo siempre he dicho, yo no he estudiado psicología solamente para leer libros o para hacer esto, sino yo quiero ver todo lo que he leído en mis libros dentro del sistema circular educativo, ¿no? O del sistema de una familia o del sistema de una persona con su dinámica familiar. ¿Cómo surge este trastorno? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo eso, lo otro? Entonces, esa indagación es exquisita, sumamente exquisita. Y a mí particularmente me gusta porque tengo que investigar el fondo del por qué suceden las cosas. Y el encontrar el por qué es como ser unos científicos, ir con nuestra lupita, viendo si esto va o esto no va, o esto sí cuadra o no cuadra. Pero bueno, eso es también iniciativa de cada uno de nosotros poder hacerlo. Esto solamente es un poco de lo que habla la psicología educativa, pero va a depender de ustedes si quieren interiorizarlo y quieren llevarlo a la práctica todos los aprendizajes que estamos obteniendo en esta clase. Agradecerles una vez más por su tiempo y por la predisposición del aprendizaje para poder llevar este curso de psicología educativa. Nosotros no somos nada ni nadie sin que ustedes pongan de su parte para poder evaluarlo. Ningún médico o psicólogo tiene mucho éxito sin que su paciente pueda cumplir con las actividades o pueda llevar a cabo ciertas actividades o recomendaciones que se les pueda brindar. Todo depende de nosotros y esa es la motivación intrínseca. La extrínseca viene del externo, pero también a partir de lo que nosotros podamos percibir de ello, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Hasta aquí es mi participación. Doy pase a ti, Arnold. Gracias por acompañarnos también dentro de esta sesión.